Hay un dato importante que es que como investigador literario siempre me he encontrado con una situación interesante, ¿no? Y que además tú tienes que resolver, bueno, cuando estás desarrollando la investigación, tienes que resolver eso. Y desde hace muchos años, pues, uno se percató de que hay como dos visiones que se tiene para estudiar a la literatura. Y especialmente a la literatura venezolana. Quiero decir, específicamente en la literatura venezolana. Entonces, hay un detalle que es que tú puedes ser sintético si vas a hacer una difusión rápida y puedes, digamos, mostrar las características y las condiciones de la literatura venezolana de un periodo y mostrar, digamos, que estamos respondiendo a una realidad cultural. Nosotros estamos dentro de una realidad cultural. Y todo lo que se hace en esa realidad cultural, toda esa manifestación que se ejerce en esa realidad cultural, es la que nos permite a nosotros desarrollar una tradición venezolana. Entonces, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el siglo XIX, una de las cosas que yo descubro es que el método arqueológico es muy valioso porque te da acceso a materiales desconocidos. Pero la visión canónica es importante porque te da referencias culturales, digamos que coherentemente se corresponden con la tendencia general. Es decir, cuando uno lee a los autores arqueológicos, como para decirlo de alguna manera, cuando uno lee a los autores arqueológicos, se da cuenta de que están dentro de un ámbito igual al de los autores canónicos. Ahora, esta relación es muy valiosa, pero cuando uno va a dar una dirección directa, es mejor hablar de este grupo de poetas como una tendencia en la cual un poeta o dos poetas o tres poetas o cuatro poetas lograron un pleno logro, un logro pleno. Y entonces, claro, la visión canónica tiene problemas porque es vista desde cierto punto de vista como una imposición, ¿no? Pero al mismo tiempo eso tú lo deshaces con la visión arqueológica, porque entonces tú ves todo el panorama completo y comprendes el verdadero valor de lo canónico y el verdadero valor, digamos, de lo arqueológico, que es que se complementan y te dan una coherencia clara, ¿no? En el caso de la lírica venezolana del siglo XIX, aquí no hubo una tendencia en sí eh, y específicamente manejada. Y esto es importante decirlo porque la experiencia que yo he tenido con la lírica del siglo XIX y además con la literatura venezolana del siglo XIX muestra que somos compendiosos. Entonces decir que aquí se era romanticista o se era neoclásico o se era parnasiano es un poco delicado, porque en realidad la mayoría de los autores utilizaban recursos de esas tres tendencias. Y allí vendría, digamos, el aporte de la arqueología literaria porque te complementa esa realidad. Es decir, todos los autores venezolanos, eh, si leían a los románticos, leían a distintos románticos, si leían a los neoclásicos, leían a distintos neoclásicos, y si leían a los parnasianos, leían a distintos parnasianos. Pero además está el hecho de que veníamos de una tradición del castellano del siglo de oro. En Venezuela esa tradición siempre se respetó. Y la muestra de ello es el propio Andrés Bello y el propio Pérez Bonalde, que vienen de nuestra tradición castellana. Y que le dan una variable, le dan una variante, porque justamente articulan esta voz en la que es un neoclasicismo particular, es un romanticismo particular, no hay una definición y en el caso de los autores que se consideran parnasos, se puede decir que de pronto siguieran a los autores del Parnaso, que sí, eso facilitaría el que fuesen parnasos,
pero igual utilizaban la tradición del castellano. Entonces muchas veces, cuando tú lees a los parnasianos franceses y lees a los parnasianos venezolanos, te das cuenta que los parnasianos venezolanos tienden a ser romanticistas. Y era natural porque teníamos las dos escuelas, la escuela clásica y la escuela romanticista. Y digamos, ahí es donde está el detalle, ¿no? Que es importante decirlo. Entonces, cuando uno se refiere a Venezuela y le va a dar una coherencia de una tendencia literaria, hay que tomar en cuenta que esto no era posible, porque todas las tendencias estaban como asimiladas. Incluso, por supuesto, la tendencia de la tradición castellana del siglo de oro. Y esto es importante porque facilita el que tú puedas decir, mira, sintetizando, la diferencia entre el parnasiano, el parnasianismo y el neoclasicismo es que los parnasianos fueron directos a los textos, ya bien en griego y en latín. Bebieron directamente de la fuente. Los neoclásicos no es que no hayan bebido de la fuente, pero no trabajaron con lo clásico como lo asimila el Parnaso. Y en realidad lo que está mostrando el parnasiano, el poeta parnasiano francés, es una visión clásica que ya había utilizado Baudelaire. Ya Baudelaire había utilizado esa visión clásica. Aunque fuera, bueno, un poeta simbolista y aunque fuera un poeta también que va más por esa línea porque es como lo que él logró aliar, ¿no? Lo que él logró construir como voz simbolista. Y por supuesto el movimiento vino después, pero los procedimientos, la visión de la poesía de Baudelaire es simbolista. Es un hombre que utiliza el símbolo de una manera sugerente. ¿Qué pasa con los neoclásicos? Los neoclásicos van, los parnasianos. Los parnasianos van directamente al texto. De hecho, una de las mejores traducciones de Hesiodo al lenguaje moderno es francesa y es hecha por un parnasiano, que es Villiers de l'Isle-Adam, que es un poeta que para muchos especialistas tiene la mejor traducción en lengua moderna de Hesiodo. Entonces es un parnasiano. O sea, el neoclásico utiliza a los clásicos como una referencia. El Parnaso es clásico de una manera total, de una manera completa, ¿no? Y eso dentro de los recursos que disponen los poetas del Parnaso, que bueno, también habían asimilado el romanticismo. Y tenían una relación también con el simbolismo, o sea, habían asimilado también la línea de Baudelaire. O sea, el Parnaso francés incluso también, pues, muestra unos matices interesantes, ¿no? Y hago este video para un poco aclarar esa visión que se puede tener de la lírica venezolana del siglo XIX, ya bien sea canónica o arqueológica. Hay que hacer una combinación de las dos, pero hay que hablar de la estructura en base a los canónicos. O sea, si tú hablas de Andrés Bello y de Perejonalde en el siglo XIX, abarcas todo el siglo XIX. Es una característica de nuestra literatura lírica del siglo XIX. Y la arqueología literaria te facilita el acceso a otras voces, a otros autores, que te complementan esta visión porque, ¿qué es lo que tú descubres? Que tienen esa característica de combinar distintas tendencias, igualmente, así como lo hace Bello y como lo hace Pérez Bonalde, pero no tienen, digamos, el alcance y el desarrollo de una obra como la de Bello o una obra como la de Pérez Bonalde. No tienen ese alcance, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí está la posibilidad de hacer una revisión de estos autores, porque eso es lo importante a la final. Y la arqueología literaria pues nos facilita tener ese acceso. Así que bueno,
se celebra este tipo de manifestaciones de los estudios literarios venezolanos, ¿no? Se celebra y bueno, una contribución que hago a través de este video.